Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, pues en esta tarde yo le voy a invitar a que abra su Biblia, si me hace favor, y queremos compartir una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Es un tema muy diferente al que toqué en esta mañana, pero sé que si usted la escucha o la escuchó, yo le invito a que la escuche en la grabación que hay, porque le va a edificar mucho, amén. Le va a edificar mucho y creo que esta palabra va muy pegadita de la mano. El tema que yo le voy a compartir se llama la duda. Diga conmigo, la duda. Okay. Hoy vamos a tratar ese tema. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga, o sea, que el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que el que piensa, ¿verdad? O sea, el que piensa y que duda, no va a recibir nada del Señor. Voltea con el que está a tu lado y dile: si dudas, no vas a recibir nada. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta linda tarde ya, Señor. Qué privilegio estar aquí en tu casa, Señor, y adorarte como lo hemos hecho, Señor, en esta tarde, con todo nuestro corazón, Señor. Por eso, Señor, no me cabe duda que Casa de Oración Santa Fe es un lugar para adorarte. Es un lugar de adoración, Señor. Gracias por la unción que tú les has dado, Señor, a Pastor Chu García, a los líderes, a los que comparten, Señor. Gracias, Señor, porque solo eso lo podemos recibir de ti. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Recíbela, Señor. Gracias. Ahora te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra sea nuestro alimento, nuestro sustento. Que podamos ser fortalecidos, Señor, como dice la palabra, con poder en nuestro ser interior, por tu Espíritu. Gracias, Señor. Ponemos tu palabra, Señor, en esta hora en tus manos para que tú la hagas prosperar en nuestras vidas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén, que así sea, ¿verdad? Porque el que duda, dice aquí, Santiago nos muestra a través de una fuerte expresión que hay que pedir con fe. Dice aquí, pero pida con fe. Porque el que duda, ¿verdad? Dice aquí, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y es llevada de un lado a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos muestra una expresión que describe al que pide a Dios y luego duda. Ahora con la esperanza de recibir y luego de no recibir. Fíjese, la palabra dudar en su definición es la siguiente. Así tajantemente, dudar es no estar seguro de algo o de alguien. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de acercarse creyendo que Él está ahí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Okay. O sea, el que se acerca a Dios debe de acercarse creyendo que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe, ¿qué? Pues es imposible agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues hay que tener fe.
Hay que tener esa seguridad. Hay que estar confiado. Dice aquí, ¿verdad? Dudar, la definición, no estar seguro de algo, de alguien, o no estar decidido por algo. Fíjese, la duda es algo que usted y yo constantemente estamos batallando. La duda siempre va a venir a nuestras vidas, hermano. Siempre va a llegar. En un momento dado va a llegar. En un momento va a llegar la duda. Dice, la Biblia habla de Juan el Bautista. ¿Cuántos han leído la historia de Juan el Bautista? ¿Cuántos conocen el ministerio de Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista en una ocasión estaba bautizando en el río Jordán. Y dice que de repente, ¿verdad?, se acercó a él Jesús, venía hacia él. Y cuando lo vio, dice que cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerda? Y cuando se acerca Jesús a él, dice, tú vienes a mí a que yo te bautice y cuando yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, haz como conviene. Y dice que al momento cuando lo bautizó, Juan bautiza a Jesús. Dice que al instante, cuando él salió del agua, dice que descendió del cielo una paloma. ¿Se ha leído la historia, verdad? Y se posó en el hombro de Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Juan lo vio, lo reconoció. Al pasar del tiempo, dice la Escritura que Juan fue llevado preso por causa de la mujer de Herodes, para cortarle ¿qué? La cabeza. Cuando él se encontraba en la cárcel, dice que la Biblia, que cuando él se encontraba en la cárcel, mandó a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir o esperarían otro. Dice Juan el Bautista, un hombre que Jesús lo compara. Dice, ningún hombre nacido de mujer se compara a Juan el Bautista. Es tremendo, ¿no? Un hombre poderoso, con testimonio de haber conocido. Pero se imagina a Juan estando en la cárcel. ¿Alguno de ustedes ha estado en la cárcel? No levante la mano. Ay, no levante la mano, hermano. Acuérdense, ojalá y no lo hayan sido por las carteras, ¿verdad? No, pero cuando una persona, yo me imagino, ¿verdad? Cuando uno está en la cárcel, le viene una serie de pensamientos, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estoy aquí? Bueno, en este caso, Juan está en la cárcel. ¿Y sabe una cosa? Empieza a dudar. Empieza a dudar. Esa duda lo llevó a enviar a sus discípulos a Jesús. Vayan y pregúntenle si Él es el que había de venir o esperaremos otro. Me equivoqué a lo mejor en el río Jordán y bauticé al que no era. ¿Se da cuenta el punto? Y dice que cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús, le preguntaron, dice Juan, que si eres tú el que habría de venir o esperaremos otro, porque ahora allá en la cárcel está totalmente confundido. No sabe si se equivocó o no se equivocó. Yo lo estoy agregando, no dice en la Biblia, pero se lo estoy tratando de parafrasear para que entienda el contexto. Entonces dice que cuando Jesús oye a los discípulos de Juan, Él les dice, váyanle, díganle a Juan que no se le olvide que Él me bautizó en el río Jordán. ¿Eso le dijo? No. ¿Sabe qué le dijo? Váyanle y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Vaya, dígale. Cuando van y le dicen a Juan, ¿qué dijo? Juan le pregunta, ¿qué dijo? Mira, Juan, los enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. ¿Sabes qué dijo Juan? Es Él. No cabe duda que es Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano?
Él no pudo, en ese momento él dijo, es Él, es Él. La Biblia habla de un hombre religioso llamado Nicodemo. Nicodemo, que era un principal entre los judíos, dice que un día vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Y vino de noche para que no lo vieran que venía con Jesús. Porque ellos estaban en contra de Jesús. Pero dice, cuando llega Nicodemo con Jesús, dice, Señor, Señor, sabemos que vienes de Dios. Porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Oye, qué testimonio, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Por todo lo que Él hace. O sea, Juan quería estar convencido de que era Él y que no se había equivocado, porque ya estaba, mientras estaba en la cárcel, porque muchas veces cuando nosotros pasamos en situaciones difíciles, es muy normal que entre la duda. Diga conmigo, duda. Ay, ¿será? Ay, no, ya estoy dudando. Bueno, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro, y el que tal hace no recibirá cosa alguna del Señor, hermanos. Pero es algo que batallamos constantemente, somos humanos. Usted y yo entendemos eso, ¿verdad? Somos personas que estamos viviendo en un mundo realista. Usted sabe que vivimos en un mundo realista. Le voy a explicar esto para que me entienda bien el mensaje, porque es muy importante. Usted y yo somos realistas, vivimos en este mundo real, ¿sí o no? Dios nos dio 5 sentidos naturales para desenvolvernos en esta vida real. Nos dio la vista, nos dio el oído, nos dio el olfato, nos dio el gusto y nos dio el tacto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos conscientes, ¿verdad? Nos dio 5 sentidos naturales. Y yo me muevo en estos 5 sentidos naturales. Esta mañana yo me eché mi perfume y mi nariz dijo, qué rico huele. Y mi mano dijo, yo no lo siento, no lo toco. Y mi boca dijo, yo no lo gusto, no lo he probado. Mi oído dice, yo no oigo el perfume. Pero mi olfato dice, ahí está el perfume. 5 sentidos naturales. Bueno, Dios nos ha dado un sentido espiritual a nosotros, que yo llamo el 6º sentido, que es el sentido de la fe. Diga conmigo, el sentido de la fe. Mis 5 sentidos naturales no pueden ver a Dios ni oír a Dios en un momento dado. No es a través de los 5 sentidos naturales que yo puedo ver a Dios, porque no, es honra en Dios, ¿verdad? Dios no es como nosotros, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoremos. ¿Sí o no? Entonces, fíjese, hay un sentido de la fe, del creer, que es lo opuesto a la duda. ¿Sí? Lo opuesto a la duda. El dudar, ¿verdad? Tiene su lado opuesto, la fe. La fe tiene su lado opuesto, la duda. Y es con lo que batallamos constantemente. ¿Por qué? Porque no es con los 5 sentidos. Por eso Pablo decía, nosotros no nos movemos por lo que vemos o por lo que sentimos, sino por la fe. Porque escrito está, el justo por lo que siente vivirá. ¿Por lo que siente? No, por la fe. Diga conmigo, por la fe vivirá. O sea, va más allá de lo que nosotros podemos experimentar en un momento dado. La duda es algo con lo que constantemente batallamos. Es parte de nuestra naturaleza humana, es parte. Déjeme decirle algo, dudar no es pecado, pero no va a alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida. Porque todos dudamos, así como Juan el Bautista dudó en un momento dado. Como Elías, fíjese, Elías, el profeta Elías. ¿Usted ha leído la historia de Elías? ¿Usted sabe cómo Elías confrontó a los profetas de Baal? ¿Cuántos profetas de Baal había? Más de 400 profetas de Baal. Y a todos los mató. ¿Sí o no?
Una victoria contundente. La gloria de Dios se manifestó. Dios poderosamente se manifestó en la vida de Elías al matar más de 400 profetas. Cuando esta noticia le fue dada a Jezabel, ¿verdad? ¿Se acuerda quién era Jezabel? La bruja número 1 de aquel tiempo. Van y le dicen a Jezabel: ¿sabes qué? Elías mató a 400 y tantos profetas. Y cuando Jezabel dice, ¿verdad? En el nombre de mis dioses, dice: si mañana a esta misma hora no tengo yo, ¿verdad?, mato a Elías así como los mató. Dice que cuando Elías oyó que Jezabel lo quería matar, huyó. Oiga, se acaba de matar 400 y tantos profetas. Vio la gloria de Dios, el poder manifestado, y una simple brujita lo andaba buscando para matarlo y huyó. Se fue a esconder. ¿A dónde se fue a esconder Elías? A una cueva. A una cueva. Si o no se fue a meter en una cueva, porque una bruja lo quería matar. Y estando en la cueva, Dios le habla y dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Dice: es que me andan buscando para matarme. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado y me quieren matar. Ay, Elías. A veces así nosotros nos metemos en la cueva, A veces nosotros andamos huyendo y estamos dudando. Ay, hermano, no, pudiera pasarme hablando de historias de la Biblia de gente que dudó. Elías, el pueblo de Israel, hermanos, sacado con mano fuerte o con mano poderosa, y los trajo caminando por el desierto, porque Dios tenía un propósito. Y cuando estaban en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allí en Egipto había unas ollotas de lentejas de este tamaño. Allá había comida y mira nada más Yo he escuchado personas que dicen: me iba mejor cuando no era cristiano. Yo cuando no era cristiano me iba mejor. Es que ahora no, la verdad es bien. Espérame. Y luego a veces decimos: yo lo he dejado todo por servir a Cristo. ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Sabes? Lo único que dejaste fue tu morral de pecados. Lo único que dejamos es nuestros pecados por lo que Cristo murió. Dejamos nada por tenerlo todo, hermanos. Y a veces: es que yo dejé todo. ¿Qué dejaste? Nada. A veces te comparas: no, es que me iba mejor. No, espérame. A veces así somos en la vida. La duda es parte de nuestra naturaleza, hermanos. Acompáñenme a Mateo capítulo 14, por favor. Mateo 14. Versículo 22 en adelante. Voy a leer hasta el 33. Son muchos versículos que voy a leer, pero es necesario leerlos. ¿Ya lo tiene? Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo: el viento era contrario. Nada los favorecía y todo iba en contra. Y dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26: y los discípulos, viéndole andar en el mar, sobre el mar, se turbaron. Diga conmigo esa palabra: se turbaron. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Diciendo: un fantasma. Fantasma. ¿Algunos de ustedes alguna vez se le apareció un fantasma? Hay un fantasma. Bueno, dice: un fantasma. Dice: y dieron voces diga, miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, dice la Escritura, extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Diga conmigo: hombre de poca fe. Y mujer de poca fe también. No solo hombre. Mire, poca fe no logra casi nada. Nada. ¿Se acuerda aquella mujer que tenía una hija endemoniada? ¿Sí recuerda esa historia? Esa mujer vino a Jesús un día y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y dice que Jesús no le hacía caso. Y seguía clamando: Jesús, ten misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio. Y dice que los discípulos fueron a Jesús y le dijeron: ¿sabes qué? Despídela, porque está gritando mucho. Despídela. Y vuelve la mujer a decir: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús voltea y le dice: mujer, no está bien. No está bien darle de comer, darle el pan de los hijos a los perrillos. Y dice la Biblia que la mujer aquí dice: sí, cierto, Señor, yo lo entiendo. Porque era una mujer cananea. Yo lo entiendo, Señor, pero aún de la mesa de los ricos cae el pan y de las migajas comemos nosotros. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Diga conmigo: poca fe no logra casi nada. Mucha fe logra lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quiere dar un aplauso al Señor por eso, hermanos? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Mire, dice la Biblia que cuando Jesús, ¿verdad? Dice que al momento extiende la mano sobre él y le dice: hombre de poca fe. No le dice hombre de falto de fe, dice poca fe. ¿Por qué dice poca fe? Porque él tuvo fe para caminar sobre las aguas. Él bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a darse cuenta de un milagro sobrenatural en ese momento. Porque es algo, ahora sí que imposible que alguien camine sobre las aguas. Y dice que él comenzó ahí, ¿verdad?, a dar sus primeros pasos. Pero cuando él vio su realidad, porque la realidad era esa. ¿Cómo yo caminando sobre las aguas? Hermano, porque vuelvo al punto. Aquí es donde va el sentido más allá de lo que percibimos en los sentidos naturales. Mientras él se sostuvo viendo al invisible, como lo hizo Moisés cuando salió de Egipto, él se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible. Mientras que Pedro miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Entonces, fíjense, él se mantuvo. Y dice que cuando él empezó, ¿verdad?, de empezar a caminar, dice: al momento Jesús extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este pasaje es un ejemplo, ¿no?, de lo que a veces sucede en nuestra vida. Jesús les da una orden: vayan a la otra ribera y ahorita los alcanzo. Cuando Dios, ¿verdad?, nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Dice que cuando ellos, ¿verdad?, se embarcaron, dice que en el verso 24, que ya la barca estaba en el medio del mar, que ya ellos habían partido, mientras Jesús despedía a la multitud, y después de que los despidió se fue a orar, porque era su costumbre de orar. Y dice que mientras ellos estaban en medio del mar, dice que dice que la barca era azotada por las olas porque el viento les era contrario. Si usted lee el contexto, ¿verdad?, del pasaje, también Marco lo menciona, dice que ellos se dirigían enfrente a la otra ribera del mar, era precisamente en la tierra de los Gadarenos. ¿Qué había en la tierra de los Gadarenos? El territorio de Satanás, del enemigo.
Ahí se encontraba un hombre encadenado, ¿verdad? Que estaba totalmente posesionado de demonios. Y sabe, deje de decir algo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos dice, ve a este lugar, siempre, la mayor parte del tiempo, va a haber oposición. Dice que el viento les era contrario. ¿No le ha pasado que cuando usted quiere servir más a Dios, dice, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí me voy a dedicar mi vida, y ahora sí se me voy a poner las pilas? ¿Hay más problemas? ¿Hay más luchas? ¿Hay más oposición? No. Mire, yo lo he entendido a través de la vida. Yo le doy gracias a Dios porque los años que tengo de conociendo a Chuy García, casi son los años que tengo en el Evangelio, más de 44 años. Yo conocí a Chuy. Aquí traigo una foto cuando estábamos niños. Sí. Yo era Nacho Libre y tú eras el esqueleto. De chiquitos, ¿te acuerdas de esa? Él la tiene, se la mandé una vez. Mira, Chuy, aquí estamos tú y yo. Estamos chiquillos. Bueno, tengo muchos años. Mi experiencia de caminar con el Señor, hermano, más de 40 años, respalda lo que yo le estoy enseñando. Sí, porque no solamente son vivencias que yo he tenido, que me ha pasado. Yo he dudado mucho. He tenido las mismas batallas, porque soy humano. Pero esa es la palabra la que nos sostiene. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que ellos, el viento les era contrario. Siempre va a haber un viento contrario, hermanos. Y esa situación de una oposición nos causa, ¿verdad?, desconfianza e inseguridad. A tal grado dice la Biblia que cuando Jesús comenzó a andar sobre las aguas y vino hacia ellos a la barca, dice que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Y gritaron de miedo, es un fantasma. ¿Verdad? Y fíjense, imagínense nada más la escena. Yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, ¿no? A lo mejor había neblina, no se veía bien. Era la cuarta vigilia de la noche, eran como las 3 de la madrugada, hermanos, 6 de la madrugada. Creo que eran como las 3, la cuarta vigilia. Entonces, déjeme decirle algo, es cuando la oscuridad está más tensa. Dice que vieron como que era un fantasma. Pero de repente dice, hey, tener ánimo, soy yo. Y como que Pedro dijo, ay, esa voz la conozco. Se me hace familiar, ¿verdad? Entonces ahí Pedro dice, como que sí la conozco. Pero él le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Dice que él dijo, bueno, pues me dijo, ven, pues voy, ¿verdad? Y empieza a caminar sobre las aguas. Mire, muchas de las veces Dios nos dice, ven, haz esto y todo. Y comenzamos bien. Empezamos bien, ¿verdad? Pero de repente dudamos, hermano. Nos quedamos a medias. Porque decimos, ay, ¿cómo es posible? No, que para Dios todo es posible. Para Dios, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Se acuerda cuando María recibió la visita del ángel? ¿Sabes qué? Vas a ser mamá. Ay, ¿cómo? Si no conozco ningún varón todavía. Oh, espérate. El Espíritu Santo vendrá a ti, ¿verdad? Hará sombras sobre tu vida y quedarás concebida del Espíritu Santo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Eso le digo, ¿habrá algo imposible para Dios? No, nada. Pero para nosotros a veces es imposible. Como para Pedro, es imposible caminar sobre las aguas. Tampoco yo le voy a decir que vaya y camine sobre las aguas de Chapala, ¿verdad? A ver si es cierto, ¿verdad? No tentarás al Señor tus días. Hay momentos especiales donde Dios nos permite para que probemos nuestra fe. Ellos estaban ahí en la barca, ¿verdad? Y estaban ahí asustados, pensando que era un fantasma. A veces, hermano, Dios está manifestando en nuestra vida y pensamos que es el diablo. Un fantasma, es el diablo. Espérate. Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? A veces es Dios que está moviendo. He tenido experiencias, ¿no? Donde he estado orando y de repente siento su mano, una mano sobre mi espalda, ¿no? Y me da escalofrío, así siento una presencia. Y a veces uno dice, ay, son malas vibras.
No. Yo siento la paz del Señor. ¿Cuántos sienten la paz del Señor? Porque al que estoy invocando es al Señor y el Señor se va a manifestar, ¿sí o no? Oh, sí, Señor. Pero a veces confundimos. Un fantasma. Se me apareció un fantasma. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en su casa solos y de repente oyen su nombre? Memo. Memo. ¿Usted cree que me voy a asustar? Si Él nos conoce por nombre. ¿Sí o no? Él nos habla. No voy a decir, hay un fantasma, es donde te reprendo, demonio. Porque tú conoces de Dios. Ellos tenían ese temor y Jesús les dice, no tengan temor, ¿verdad? Tengan ánimo, yo soy, no teman. Cuando Pedro oyó la voz, pensó, esa voz se me hace conocida, yo la conozco. Por eso él le dice, ¿verdad? Haz que yo vaya. Entonces dijo, Señor, si tú eres tú, mándame a ti, a que vaya sobre ti en las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pedro descendió de la barca y comenzó a andar hacia él. Mientras mantenía la mirada fija en Jesús, podía hacer lo imposible. Pero en el momento que empezó a fijarse en el fuerte viento y tuvo miedo, comenzó a hundirse. La fe es la que nos sostiene, hermanos. La fe. O sea, todo lo contrario a la duda. Pedro se dejó dominar por el miedo. Al ver su realidad y dejar de ver a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este es un error muy grande que cometemos muchos cristianos, hermano. Mantengamos puesta la mirada en Jesús. Por eso es que él en su desesperación clamó y le dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor le tomó de la mano, reprendió con benignidad, ¿verdad?, su poca fe y lo llevó hacia la barca, lo subió en la barca. Tan pronto como Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Entonces tuvo lugar a una reunión de adoración en la barca, con los discípulos diciéndole a Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Cuando la duda viene a nuestras vidas, hermano, ¿cómo vamos a reaccionar? Hebreos 11:1, por favor, acompáñenme. Usted sabe y conoce este versículo de memoria. Hebreos 11:1. Dice la Escritura así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no vemos. ¿Se acuerda Tomás? Tomás, el Señor ha resucitado. Hasta que no vea, voy a creer. ¿Sabe que hay muchos creyentes que dudan? Y dicen, hasta que no vea, hasta que no, ¿verdad?, vea la manifestación y voy a creer. Déjenle digo una cosa, por eso es que no recibe, porque hay que pedir con fe. ¿Sí? Y el principio es creer para ver. No es ver para creer. Ahí están atravesados los principios. Mucha gente, no, yo necesito ver, primero ver, a ver. No vas a ver nada. ¿Se acuerda Marta, la hermana Lázaro? ¿Cuándo se recuerdan a Marta, la hermana Lázaro? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se recuerda? Mi hermano no hubiera muerto. Por eso te mandé llamar, que estaba bien enfermo. Si hubieras llegado aquí, mi hermano no se hubiera... Ay, Marta. No te he dicho que si crees, a ver, dígalo fuerte, verás. Aleluya. ¿Cuántos creen? Bueno, usted va a ver la gloria de Dios. Pero si duda, no, es que si hubiera estado aquí y dice, ay, Marta. Y cuando fue, le dijo, llévame a donde lo pusiste. Y dice que lo llevó y le dijo, quita la piedra. Señor, ¿cómo quieres que quite la piedra?
Si ya tiene 4 días ahí, ya apesta. Ay, Marta, quita la piedra. ¿Sabe que el Señor a veces nos dice, quita la piedra de la incredulidad en nuestras vidas? Porque a veces hay piedras, ¿se entiende?, en nuestra vida, que hay que quitarlas, hermano, para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay piedras de duda. Entonces aquí dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición bíblica de la fe, hermanos. 2 palabras: certeza. Diga conmigo, certeza. ¿Qué es certeza, hermano? Es la sustancia, según la definición en el griego, ¿verdad?, que nos muestra o nos da seguridad. Certeza. Y dice el versículo, y la convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción de lo que Dios dice, ¿verdad?, es la verdad, que lo que promete cumplirá. Estoy convencido. Acuérdese que en la salvación el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que reconoce uno que es pecado. Pero también el Espíritu Santo nos da la convicción de quién es Dios. Nos da la convicción. Yo sé quién es Dios. O sea, no lo percibo con mis 5 sentidos naturales. Sé por el Espíritu que me ha sido dado. Como lo veíamos en esta mañana, ¿verdad? Sé lo que Dios me ha concedido por el Espíritu que Dios nos ha dado. Esa es la convicción que yo tengo, hermano. Yo tengo la convicción de que Él es real, que Dios existe, que Dios está ahí al acercarme a Él. Usted sabe que al alabar a Dios y adorar, usted está teniendo un acto de fe. Porque usted no le adora a Chuy García ni a los grupos, usted le adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La primera vez que yo llegué a una iglesia evangélica, hermano, como esta, me invitaron y yo llegué y me senté mero atrás, y cuando empezaron a cantar yo decía, ¿a quién le cantan estos locos? ¿A quién le cantan? Yo quería ver algo enfrente, un crucifijo, una imagen. Yo quería ver algo. ¿A quién le cantan? ¿A quién le están cantando? ¿Tan locos estos? ¿Sabe por qué? Porque no entendía. Porque ahora la Biblia me enseña que Dios es espíritu y no es la imagen. Es más, Él nos prohíbe que nos hagamos imagen de algo aquí en la tierra. Dios es espíritu, por eso le adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Entonces yo tenía ese, ¿a quién le? Es que no sé. No, ahora lo entiendo. Y yo entiendo mucha gente que a veces que nos llega por primera vez a la iglesia, porque a veces piensa, ay, de veras estos, ay no. ¿Sabe qué le dije yo a Dios ese día? La única vez, bueno, la primera vez, no había ido a ninguna iglesia evangélica, ahí Dios tocó mi vida, hermanos. Yo recuerdo que al final del servicio, el que me había invitado me dijo, ¿quieres pasar enfrente para que oremos por ti? Le dije, no, de acá atrás. No, pásate, mira, vamos a orar por ti. Y casi me empujó, ¿verdad, hermano? Y llegué enfrente, ¿verdad? Y el que estaba ministrando se acercó y me dijo, ¿por qué quieres que oremos? Y yo le dije, que Dios cambie mi vida. Yo era un perdido en el pecado, que Dios cambie mi vida. Me dice, vamos a orar por ti. Cierra tus ojos. ¿Y sabe qué? Yo cerré mis ojos y dije, Dios, si realmente tú existes como ellos dicen, si realmente tú eres real como ellos dicen ahorita que he escuchado, te doy 3 meses para que me cambies. Era octubre. Yo dije octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Dije, si no me cambias en 3 meses, yo sigo igual. Bueno, en ese momento, créanme, estoy delante de la presencia de Dios. Cuando ese hombre empezó a orar por mí, yo empecé a sentir algo dentro de mi cuerpo. Primeramente, un quebrantamiento, hermanos. Yo era de esos borrachos mexicanos que yo soy el rey y no lloraba, porque los hombres no lloran. Y empecé a llorar, hermano, quebrantarme. Caí de rodillas en ese momento. Ahí el Señor cambió mi vida, mis amados hermanos. Octubre, el segundo domingo de octubre de 1982. Dios es real y fiel. Y Dios cambió mi vida. Mi transformación fue así, mire. ¿Cuáles 3 meses? En un instante, hermano, el Señor nos cambia. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es poderoso. Entonces,
esa experiencia, mis amados, me lleva a la convicción. Yo sé en quién he creído, yo sé que Dios cambió mi vida. A través de los años, hermano, que han sido muchos, yo he visto muchos milagros de parte de Dios. He orado por gente y Dios ha hecho milagros extraordinarios. Hace como unos 15 años atrás, estando en Estados Unidos, yo le dije, Señor, yo estoy tan convencido de quién eres tú, que si ya no llego a ver un milagro a partir de hoy hasta que tú vengas o tú me llames a tu presencia, es suficiente para creer en ti. Que sé que los voy a ver, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Pero yo un día le dije, Señor, ya vi tanto. ¿Sabe que hay muchos cristianos que todavía le siguen pidiendo señales a Dios? Hoy en día, ya tienen 30 años en el evangelio. Señor, si eres tú. Señor, sí, a ver, dame este último milagro, Señor, para creer en ti. No, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. No podemos dudar de un Dios que es fiel. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, sinónimo de convencimiento. Estas dos palabras describen nuestra fe, confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan, ¿verdad?, estar en nosotros, que va todo totalmente lo contrario. Esa es la fe que agrada a Dios, hermano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermano? Quiero agarrar un ejemplo que se encuentra en Romanos capítulo 4. Yo sé que usted conoce esta historia, pero es muy importante que la analicemos un poquito. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Mire lo que dice la escritura aquí. Como está escrito, dice la palabra, allá está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí se está refiriendo a Abraham, a nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Y dice aquí, él, o sea, Abraham, en el verso 18, él creyó en esperanza. Diga, contra esperanza. O sea, aquí hay una batalla. Creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Aparte de eso, la esterilidad de la matriz de Sara. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad. Diga, tampoco dudó. No dudes. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham, hermanos. ¿Se acuerda que Dios le habló a Abraham estando en la tierra de sus padres, Ur de los Caldeos? ¿Se recuerda que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de ustedes salen de su casa sin saber a dónde van? ¿A poco usted sube al carro? ¿A dónde voy? No sé. Nadie. Yo imagino que nadie sale sin saber a dónde va. Pues déjeme decirle que Abraham salió sin saber a dónde iba. A mí Dios me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Fíjese, ¿qué fe? Ahí comienza la fe de Abraham. Ahí comienza la fe de Abraham en su momento, ¿verdad?, de oír la voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dice que salió. Y más adelante, ¿verdad?, dice que Abraham fue probado por Dios al decirle: dame a tu hijo, al que amas. ¿Se acuerdan? Bueno, esta es la historia de Abraham. Analicemos estos versículos, hermano. Dice la palabra en el verso 18 que él creyó esperanza contra esperanza.
¿Qué significa esperanza contra esperanza? Mire, humanamente hablando, las posibilidades de que él fuera el padre de una multitud eran nulas. O sea, hablando de una manera natural, era imposible. Ya estaba bien viejito. Estaba bien viejito. Dice que era como, ¿cuántos años? Como 100. Oh, ya. Abraham ya ni pensaba en eso. ¿Sí o no? Pues imagínense, ¿cuántos años tenía David cuando ya le arrimaban una doncella para calentarlo? No tenía ni 100. David estaba bien. Pero Abraham era casi imposible, hermanos. Bueno, agréguele a Sara, también igual de viejita. O sea, ya dice la historia en el pasaje que narra en Génesis, ¿verdad? Ahí donde nos habla acerca de la vida de Abraham, perdón. Ahí nos habla y dice que ya se le había ido la regla. Esa es bien viejita. Y había pasado ¿cómo le dicen? La menopausia, la trindopausia y todo lo que termina con Asia, ¿verdad? Esa es bien viejita. Por eso es que cuando Dios le empieza a hablar a Abraham y le dice: Abraham, vas a ser padre de multitudes, así como la arena del mar, así como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Y dice Sarai: ¿de dónde? Y Sara, tu mujer, dará luz a un hijo. Ay, Sara dijo: yo, a mi edad, tendré deleite otra vez. Qué bendición, hermano. Qué bendición para Sara. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, Sarita, ¿verdad? Dijo: ay, yo voy a tener gozo otra vez, ¿verdad? Era imposible, hermanos. Por eso dice esperanza contra esperanza. Su edad, y aparte de lo viejita, y luego aparte era estéril. O sea, no podía dar luz. Nunca pudo dar luz. ¿Se imagina contra qué batalló Abraham? A veces nosotros batallamos, hermano, en nuestra fe, porque es una batalla, es una lucha. No es fácil. A veces Dios nos da promesas y quiere que las alcancemos, pero hay pruebas, hay barreras, hay dudas, hay situaciones que vivimos que no esperamos y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y muchos se desesperan, hermano. Muchos no creen y empiezan a dudar de Dios. Es más, Sara dudó en un momento dado. Sara se desesperó y dijo: ya no te voy a dar nada. Arrímate a la criada. Por allí no iba el asunto. El asunto era por medio de ella. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros queremos agarrar atajo. No, es que ya Dios no me contestó, pero voy a hacer esto. Espérate. Hay que esperar el momento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te aceleres, no pierdas. Ten la fe, ten la confianza, la seguridad. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Esa es la fe. Y él dice que se fortaleció, mis amados hermanos. No se debilitó, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe. O sea, no perdió la fe al considerar su cuerpo. Yo creo que Abraham se miraba en un espejo y dijo: ay, y estas miserias que van a hacer, vean, este tiempo bien viejito. Pero no, dijo: no, si Dios dijo, Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dijo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice, él estaba, ¿verdad? Dice, como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Siendo él y su esposa impotentes físicamente para tener hijos, tuvo que tener grande fe. A veces se necesita, hermano, esa grande fe que hace que la mano de Dios se mueva. Por eso el que pide, dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda será arrastrado de un lado a otro. La naturaleza y la razón humana le decían que no podía tener un hijo. Pero él creyó la promesa de Dios. ¿Cuántos creen a las promesas de Dios, hermano? Dios ha dicho. Dios ha dicho. Él creyó a la promesa de Dios. Era más potente que las leyes físicas
Y con esa fe se glorificó a Dios sobre su propia naturaleza. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad. O sea, él no tuvo ninguna duda. Porque él ya había vivido, hermano. Dios le dijo, sal de tu tierra. Él ya había salido. Cuando usted y yo, hermano, comenzamos en los caminos del Señor, tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer en la fe. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, muévete, y se movería esa montaña, ¿sí o no? Ahora, pero cuando habla de ese grano de mostaza, es un ejemplo, simple y sencillamente. ¿Usted sabe lo que es un grano de mostaza? Es una bolita que usted la toma en la yema de sus dedos, tan pequeña que se me cae aquí. Si yo tuviera una semilla de mostaza en mi mano, se me cae aquí, la pierdo, no la puedo encontrar. Es tan pequeña, es tan pequeña. Yo un día le regalé a mi esposa en una cajita, en un cuadrito, un collar con una semilla de mostaza, bien pequeñita, está dentro de un cuadrito, bien pequeña. Bueno, así, fíjense, nosotros quizás en nuestra vida comenzamos con una pequeñita fe, pero una vez que esa fe es plantada, esa semilla plantada empieza a crecer. Y es una de las hortalizas más grandes, donde vienen las aves y hacen sus nidos. Así debe ser nuestra fe, hermano. Si usted comenzó hoy en el Evangelio, usted está comenzando con una pequeña fe. Pero a medida que pasan los días, los meses, los años en el Evangelio, su fe tiene que haber crecido. Si no, está estancado. Si no, ya se estancó. Y todavía sigue dudando después de años en el Evangelio. Y no debemos de dudar. ¿Cuántos dicen amén? Pues él tenía esa fe, esa confianza. Abraham nunca dudó, porque él sabía que Dios cumpliría su promesa, reconociendo su poder para cumplir su palabra a todos los obstáculos que él iba a enfrentar. Dios le había dicho, ¿verdad?, lo que le iba a suceder, y Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Su vida es un ejemplo de fe en acción, hermano. Mire, la fe es un hecho, pero requiere una acción. ¿Sí o no? Cuando aquel paralítico fue bajado en medio donde Jesús estaba predicando en aquella casa, ¿se recuerda esa historia? Dice Jesús, dice la Biblia, que Jesús vio la fe de ellos. ¿De quiénes? De los que llevaron a ese paralítico. A lo mejor el paralítico no tenía fe, pero estos jóvenes o estas personas dijeron, el único que lo puede sanar es Jesús, hay que llevárselo a Jesús. Y dice que cuando llegaron a la casa donde Jesús enseñaba, estaba lleno, estaba repleto, no podían entrar. Había un obstáculo ahí, no podían llegar a Jesús. Ellos hubieran podido desanimar, ¿sabes qué? Vengamos otro día porque está lleno. Pero ellos dijeron, no nos podemos ir de aquí llevándonos a este paralítico como lo trajimos. Necesitamos que Jesús haga algo en su vida. Por eso es que dice la Biblia que ellos subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico delante de Jesús. Y dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque primeramente Jesús está interesado en nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? En el perdón de pecados. Y después la gente empezó a murmurar, ¿y quién es este? ¿Quién le dio autoridad para perdonar pecados? ¿Qué acaso es el Dios o solamente Dios tiene esa autoridad? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, también le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete. ¿Qué hizo el paralítico? Señor, no me puedo levantar. Señor, ayúdame, dame la mano. No, dice que él se levantó, agarró su lecho, lo dobló y se fue. La fe es un hecho, pero requiere una acción. El Señor te dice levántate, pues levántate. ¿Sí o no? El Señor te dice esto, hazlo. O sea, esa es la fe. Entonces aquí podemos ver cómo él, ¿verdad? Dice que él creyó a Dios y le creyó a la promesa, y él se movió basado en esa promesa, no mirando las circunstancias, no poniendo atención a los obstáculos, porque para eso no era ninguna cosa que lo podía detener. Así nosotros, hermano, también. Nosotros tenemos que ver que a veces el Señor, ¿verdad?, quiere obrar en nuestra vida, quiere hacer algo, pero va a haber obstáculos que nos van a llevar a ese punto de, híjole, ya estoy dudando. No dudes, no dudes, no dudes. ¿Se acuerda a Jairo?
¿Se acuerda que Jairo va a buscar a Jesús? Y va y le dice: Señor Jesús, mi hija está muy enferma, está a punto de morir. Ve, por favor. Vamos a tu casa. Ahí mientras él va, sucede otro milagro extraordinario. Un milagro de fe. Dice que mientras iba había una mujer con flujo de sangre, ¿se recuerda? Y esta mujer de flujo de sangre que decía: si tan solamente tocar el borde de su manto quedaré sana. Y se acuerda que fue y tocó a Jesús. Y Jesús dice: alguien me ha tocado. Y luego dice a los discípulos: oh, todos te tocan, Señor, ¿estás viendo el amontonadero? No, pero alguien me tocó diferente. Alguien me tocó con fe. Es necesario tocar a Jesús con fe, mis amados hermanos. Cuando Jesús la vio, dijo: yo te toqué, Señor, tu fe te ha salvado. Fíjese qué tremendo es eso. Bueno, volviendo con Jairo, dice la Biblia que Jairo iba, y mientras Jairo se dirige a su casa, vinieron unos siervos de Jairo y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Es una vergüenza, Jairo, que por venir a buscar al maestro, tu hija ya murió, no estuviste en el momento de su muerte, ya se murió. Imagínense qué noticia tan desalentadora para Jairo, ¿sí o no? No, ya, olvídate, ya se murió. Y Jesús voltea y ve a Jairo y le dice: no temas, tu hija no está muerta, tan solo duerme. Y dice que los que fueron a avisarle se burlaban de él. ¿Qué dice Jesús? Nosotros la vimos morir, ya está muerta. Es más, ya llegaron y dieron el veredicto que ya se murió, ya no respira, ya se murió. Dice que cuando Jesús llegó a la casa donde estaba la hija de Jairo, sacó a todos, a los incrédulos, a los que no creían, nada más él y la mamá de la muchacha. Y el Señor la resucitó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El Señor nos dice: no temas, aquí estoy yo. Yo soy el que soy, dice el Señor. En tu situación, en el momento que tú estás pasando, Dios te dice hoy en este día: yo soy el que soy. O sea, no importa lo que tú escuchas, no importa lo que estés viendo, no andamos por vista, hermanos, ni por sentimientos, andamos por fe. Vivimos por fe. Ahora aquí hay una situación, y con esto voy cerrando. Dice que en el versículo 20, ¿verdad? Vuelvo a repetir: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Diga, se fortaleció en fe. ¿Sabe cómo nos fortalecemos en fe, hermano? Alabando y glorificando a Dios. Cuando usted viene, hermano, a este lugar y le canta a Él, ¿verdad? Y le dice: Señor, tú eres todopoderoso, porque para ti no hay nadie. Se está fortaleciendo en la fe. ¿Qué hicieron Pablo y Silas estando en la cárcel, hermano, en el calabozo de más adentro? Estando en una situación muy crítica, en una situación que ellos no esperaban. Incluso ellos quizás pudieron haber renegado y decir: Señor, hicimos un favor por haber reprendido ese espíritu de adivinación y mira dónde estamos. A veces nos sucede así. A veces por hacer el bien pasamos circunstancias difíciles. Pero Dios lo permite, como decíamos en esta mañana, porque Dios tiene un propósito. Y dice que Pablo y Silas a la medianoche con cepos en los pies y en las manos, hermano, allí en una situación difícil, dice que a la medianoche ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense Abraham: me voy a fortalecer en la fe. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Sabe cómo fortalecemos nuestra fe? Dándole la gloria a Dios. En vez de quejarnos, en vez de dudar, en vez de decir: ay, que no, ni ganas me dan de alabar a Dios. El Señor reprenda al diablo en nuestras vidas, hermano. Porque eso es lo que el diablo quiere, que no le alabes a Dios, que reniegues contra Dios. No, levanta tus manos y glorifícale. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo te alabo y te bendigo. Dice la palabra que Él es poderoso para hacer las cosas mucho mayormente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí o no? Se fortaleció dando gloria a Dios. En vez de quejarse, en vez de dudar, voy a levantar mis manos, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, en el momento más crítico de tu vida, ahí está Dios contigo. Pero las circunstancias no te dejan verlo. Pero la duda no te deja verlo. Es muy lejos.
Abraham no dudó, hermanos, se fortaleció dando gloria a Dios. La incredulidad se halla en el fondo de todas nuestras dudas de las promesas de Dios. El poder de la fe se demuestra en su victoria sobre los temores. Dios honra la fe y la gran fe honra a Dios. Versículo 21 dice la palabra: plenamente convencido. Diga conmigo, plenamente convencido. Así debemos de estar nosotros, hermano, plenamente convencidos. Dice aquí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fue la fe de Abraham, hermanos. Convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que Dios ha prometido. Así debe de ser nuestra fe, mis amados hermanos. Nuestra fe tiene que estar centrada en el Señor, hermanos. Plenamente convencidos, hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, sino ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios ha dicho y Él lo hará. Dios es Dios, hermanos, Dios es fiel. Él no nos dejará, hermanos. Hay muchas promesas en la Biblia donde dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando andes en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, porque Él nos cuidará. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que dudar, hermano. No deje que la duda, ¿verdad?, le gane a usted. La duda va a venir, pero hay que vencerla. Hay que pelear nuestra batalla. Fortalézcase cada día en la fe. La fe viene por el oír la palabra. En vez de estar oyendo noticias negativas allá y qué cosas hay. En Estados Unidos es muy común que la gente escuche todo: ay, es que nos va a sacar la migración, ay, que esto, que lo otro. ¿Sabes qué? Dios tiene el control de todos nosotros, de todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? De Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en él hay y todo lo que en él habita. Si Dios nos saca de allá, pues que nos lleve, nos va a llevar a otros mejores lugares, hermano. Estados Unidos no es la tierra prometida. La tierra prometida está allá arriba en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? No dudé, ¿verdad? Con todo mi corazón le digo: no dude, créale a Dios. Amén, créale a Dios. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y dile: créele a Dios? Pero con convicción, dígale: créele a Dios. Así como yo le creo a Dios, dígale, por fe. Amén. Yo le voy a invitar en esta tarde que incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Voy a leer los versículos con los que inicié, no necesita buscarlos. Dice Santiago 1, 6 y 7: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No piense. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, viene de tu corazón para nosotros, Señor, y yo sé que más de uno, Señor, será bendecido, edificado, Señor, y mi seguridad está en tu palabra, Señor, porque tu palabra es una palabra viva y eficaz, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. En esta tarde, Señor, si hay alguien aquí con incredulidad, con duda, pido, Señor, que tú ministres su vida, Señor. Ministra su vida, Padre. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, trayendo la convicción, Señor, en su corazón, en su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Que tengamos esa confianza de acercarnos ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. Que cada vez que doblemos nuestras rodillas, Señor, sepamos que tú oyes nuestra oración. Porque, Señor, a ti vendrá toda carne vendrá, y grandes cosas harás, Señor, con nosotros. Grandes cosas harás, Señor. Mucho más de lo que pedimos o entendemos, dice tu palabra. Gracias, Señor, gracias por
por esta iglesia, Señor. Te doy gracias por la vida de Chuy García, de mi hermana Maite, Señor, por su familia, Señor, porque tú los has puesto aquí en este lugar, Señor, para servirte primeramente a ti y a esta congregación, Señor, para hablarles la palabra a esta iglesia, Señor. Que los que se congregan en este lugar tengan la plena seguridad y confianza, Señor, que tú estás, Señor, aquí. Y que ellos puedan rendirse, Señor, a ti cada día. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Si hay alguien aquí que está esperando un milagro, Señor, confiando en ti, Señor, extiende tu mano de poder y concédele, Señor, el deseo, el anhelo de su corazón, siempre y cuando esté de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, porque a través de lo que tú, Señor, me das para enseñar, yo aprendo y sigo aprendiendo todavía, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias. Sí, gracias, Señor. Gracias. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Adorarte solo a ti, con todas mis fuerzas lo haré. Proclamar que solo tú, Señor, eres y serás por siempre, Dios. Dile tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor. Que se oiga tu voz. No alcanzo a comprender. Tu amor me diste en la cruz. Solo puedo ver tu fidelidad. Y la iglesia dice: pase lo que pase, lo que pase, en mi vida tú estarás, en el valle de aflicción, siempre y por siempre, tu poder me sostendrá, porque solo tú eres fiel. Pase lo que pase, en mi vida tú estarás, en el valle de aflicción, siempre y por siempre, tu poder me sostendrá, porque solo tú eres fiel, Señor. Levante sus manos y adora al que es fiel, al que siempre cumple lo que promete, porque Él es Dios. Cantemos una vez más. Adorarte solo a ti. Adorarte solo a ti, con todas mis fuerzas lo haré. Proclamar que solo tú, Señor, eres y serás por siempre, Dios. Dile tu fidelidad, fidelidad, Señor. No alcanzo a comprender. Tu amor me diste en la cruz. Solo puedo ver tu fidelidad.
que pase, en mi vida tú estarás, en el valle de aflicción, siempre y por siempre, tu poder me sostendrá, porque solo tú eres quien. Pase lo que pase, en mi vida tú estarás, en el valle de aflicción, siempre y por siempre, tu poder me sostendrá, porque solo tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Pase lo que pase, tú eres fiel, Señor, y no dudamos de ti, Señor. Confiamos en tus promesas. Demos un fuerte aplauso al Señor. Pase lo que pase. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Amén. Gracias. Aleluya. Pues la palabra de Dios alimenta nuestra fe, ¿verdad? Confiamos en Él. Él nunca falla, ¿sí? Porque Él es Dios. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.